En este video vamos a hacer un agente que va a ejecutar código de Python. Por ejemplo, le vamos a entregar algunos prompts como que calcule la suma de 2 y 3, por ejemplo. Lo ejecutamos y nos va a entregar un resultado que 2 y 3 es 5, pero para poder llegar a ese resultado ejecutó un código de Python. Por ejemplo, también si le pedimos que me genere una lista de los números del 1 al 10, ejecutamos el ejemplo, me entrega la lista, pero para obtener esa lista también usó la herramienta de Python, en donde hizo una lista del rango del 1 al 11. Recordar que en Python, en el método range, se parte desde el número inicial hasta el número anterior del que se pone acá, que en este caso sería del 1 al 10. Por lo tanto, después imprimió esa lista del 1 al 10. Y por otro lado, también le podemos pedir un código. Por ejemplo, le pedimos el código que crea una función que calcule el factorial de un número, ejecutamos el ejemplo y me entrega el código de Python que ejecuta eso. Como ven, acá está. Pero también le podemos poner un prompt cualquiera, por ejemplo, que sea... Por ejemplo, decir, damos la suma de los primeros 100 números enteros, vamos a ejecutar, y me dice la suma de los primeros 100 números enteros es 5050. Y hizo lo mismo, también usó Python para resolver eso. Otra cosa que vamos a mantener aquí el historial de las consultas que le hayamos hecho. También vamos a aprender a hacer eso. Vamos a poder limpiar ese historial. Por ejemplo, le vamos a pedir de nuevo que me genere el código para la función. Ejecutamos el ejemplo y vamos a poder descargar el historial. Apretamos acá y como ven se me descarga, en donde si yo abro el archivo vamos a tener el historial junto con la fecha en que se creó, por si quieren hacer algún código y puedan descargarlo rápidamente. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un nuevo proyecto para hacer esto. Vamos en la carpeta C proyecto. Bueno, ustedes pueden ponerlo en la carpeta que quieran. Vamos a crear acá, vamos a poner agente-Python. Pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿ok? Le ponemos crear y se nos va a abrir aquí el proyecto creado en la carpeta del proyecto. Entonces vamos a crear un archivo de Python y le pueden poner como quieran. Yo le voy a poner app.py y ahí tenemos ya nuestro archivo. Vamos a instalar la librería LangChain, Python.env, Streamlit, también LangChain OpenAI, LangChain Hub. Y me faltó una. Y vamos a esperar que se termine de instalar esto para instalar la que me faltó. Y una vez que ya terminemos, vamos a instalar entonces la librería LangChain-experimental que me faltó instalarla anteriormente. Así que la vamos a instalar. Perfecto. Lo otro que vamos a hacer es crear un archivo nuevo. Un archivo que va a ser un .env. Le damos enter. Y aquí vamos a poner nuestra variable de entorno, que va a ser nuestra clave de OpenAI. Y bueno, para obtener la clave de OpenAI, nos vamos a la página de OpenAI, a platform.openai.com. Aquí en proyecto seleccionan el proyecto que ustedes quieran. Si no tienen ningún proyecto creado, lo crean. Le ponen nombre al proyecto. En este caso yo me voy a ir a video de YouTube. Y acá donde dice API Keys, voy a crear una nueva clave secreta que le voy a poner borrar para acordar de borrármela después, como siempre. Le ponemos crear secret key y la copiamos. Y esta la pegamos aquí. No es necesario que le pongan comillas, pero se puede con comillas o sin comillas. Vamos a cerrar esto. Entonces ya teniendo configurado todo lo que necesitamos, vamos a comenzar con el código. Vamos a cerrar acá. Y lo primero que vamos a hacer es importar la librería. Vamos a importar Streamlit, que es donde vamos a hacer la interfaz gráfica. De las librerías de LangChain experimental, vamos a importar Python Rep Tool, que es la herramienta para que el agente pueda ejecutar código de Python. También vamos a importar Hub para el prompt de base. También vamos a importar la librería de OpenAI desde LangChain. Y desde los agentes de LangChain también vamos a importar Create React Agent para crear un React Agent, obviamente. La librería load.env para poder trabajar con las variables de entorno. También vamos a importar el agente ejecutor desde LangChain, la datetime para la fecha y OS para trabajar con archivos, ¿ok? Entonces vamos a cargar nuestras variables de entorno con ese código que me decía ahí, load.env. Entonces ya con eso cargamos las variables de entorno que la va a reconocer inmediatamente OpenAI. Lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una función que se va a llamar save history, en donde vamos a ir guardando la historia en un archivo TXT que va a estar aquí en nuestra carpeta principal, que obviamente ahora no está creado. Se va a llamar history.txt, va a ser de tipo append para si es que no está creado lo crea y si está creado va a guardar la información debajo del append, ¿ok? Entonces vamos a escribir la fecha actual, la pregunta y la respuesta que nos va a dar el modelo. Entonces ahí vamos a ir guardando nuestra historia, ¿ok? Luego otra función en donde vamos a cargar la historia que se llama load history, en donde le vamos a pasar la ruta, que en este caso es el archivo, que va a estar en la misma carpeta. Y si la ruta existe, si el archivo existe en este caso, lo va a intentar leer. Si no, va a retornar una lista vacía simplemente, ¿ok? Y en caso que exista, va a retornar las líneas del archivo, ¿ok? Y vamos a tener otra función que se va a llamar clear history, en donde vamos a borrar la historia y vamos a dejar el archivo vacío, ¿ok? Luego vamos a definir nuestra función para el principal, que se va a llamar main, en donde se va a ejecutar todo el código básicamente. Y vamos a setear la página de Streamlit
en donde vamos a poner el título de la, bueno, con el método setPageConfig, vamos a poner el título de la página, que se va a llamar agente de Python interactivo. Le vamos a poner un icono, que va a ser una carita de robot, y el layout, que va a ser de tipo white. Es decir, que va a ocupar la columna, o sea, la ventana completa o la pantalla completa, ¿ok? Por default esto está centrado, este layout. Y vamos a poner el título entonces. Este es el título de la página, pero tenemos que poner el título que va a ser agente de Python interactivo, ¿ok? Entonces esto es lo que se va a mostrar aquí en pantalla. Entonces, por ejemplo, si ponemos acá el if main para poder ejecutar la función y ejecutamos streamlit streamlit, no se llama run, o sea, streamlit run app.py, y que ando hablando raro hoy. Como ven, aquí me muestra agente de Python interactivo, que es básicamente este título que pusimos acá. Y este robotito de acá es el logo que pusimos acá. Y este agente de Python interactivo, este título que muestra aquí, ¿ok? Y lo otro, si le sacamos la layout white y actualizamos la página, como ven, se va a centrar, ¿ok? Entonces nosotros queremos que ocupe todo el ancho de la página. Vamos a ponerle layout white. Perfecto, sigamos entonces. Y lo que vamos a hacer ahora es ponerle un poquito más de estilo a nuestra página. Me quedó mal, ahí sí. Y lo que vamos a hacer acá entonces en este markdown, tenemos que poner este código de acá para que se aplique el estilo que le vamos a dar. Y el estilo que le vamos a dar, bueno, a la aplicación le vamos a dar un background blanco, o sea, negro, perdón, black de negro. El título va a tener el color más blanco. De hecho, sí, ahora actualizamos la aplicación, ven, se ve como el fondo mucho más negro que antes. Voy a mostrar desde la otra, desde la que ya tengo creada para que se vea mejor todo. Los inputs, que esto de acá, que serían esto de acá, van a tener texto blanco y un poquito más grises. Y los botones van a tener un gris un poquito más oscuro, el texto blanco, y van a tener un bordecito ahí medio blanco también, que es lo que dice aquí, ¿ok? Básicamente es para darle un poquito más de estilo nomás. Ustedes pueden ir modificando estos colores, estas cosas. Pero bueno, sigamos. Y lo otro que vamos a hacer es vamos a darle las instrucciones. Tenemos que entregar las instrucciones a nuestro chatbot, nuestro agente, que básicamente van a ser, siempre usa la herramienta. Incluso si sabe la respuesta, debo usar siempre Python, el código de Python para responder. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer con esto? Es que, por ejemplo, cuando yo le pregunto 5 más 3, a lo mejor él sabe que 5 más 3 es 8 porque está entrenado en donde 5 más 3 es 8. Pero no quiero que me conteste por su conocimiento, sino que quiero que use Python para determinar cuánto es 5 más 3. ¿Ok? También le vamos a decir que es un agente que puede escribir código y que solo responde a las preguntas escribiendo código, incluso si sabe la respuesta. Si no sabe la respuesta, que responda no sé la respuesta. ¿Ok? Luego vamos a poner un markdown de instrucciones, que básicamente es este markdown de acá. Y vamos a poner las instrucciones abajo, como para que se lean. Esto es opcional, pueden ponerla o no. Ahí usted, si quieren, la ponen o no. Luego vamos a cargar un prompt base de LangChain. Esto es simplemente para los React Agents. Es un prompt predeterminado, que no es necesario modificarlo, pero sí es necesario llamarlo. Si quieren modificarlo ya eso es mucho más complicado, pero vamos a usar ese prompt template de los agentes y a ese base prompt vamos a aplicar el método parcial en donde le vamos a entregar las instrucciones que pusimos acá arriba, ¿ok? Y luego vamos a escribir prompt cargado, que básicamente esto de aquí, ¿ok? Luego vamos a crear las herramientas que va a usar nuestro agente, que en este caso va a ser solo una herramienta. Entonces ponemos una lista de una sola herramienta, que va a ser el Python REPL Tool, que es la herramienta para usar Python, que es la que importamos acá arriba. Vamos a llamar al modelo de lenguaje natural, que va a ser Chat OpenAI, el modelo GPT-4o, y una temperatura 0, para que siempre sea determinístico y no se ponga creativo. Ustedes también pueden ir modificando si quieren que se ponga más creativo. Y vamos a crear un agente que va a ser un React agente, en donde le vamos a entregar el modelo, las herramientas y el prompt que creamos más arriba. Ya se me perdió. Acá está el prompt. Perfecto. Y luego un agente ejecutor para poder ejecutar el agente. El método agent ejecutor, que le vamos a entregar los parámetros del agente, las herramientas también. Y vamos a poner verbose true para ir viendo lo que va decidiendo el agente. Vamos a hacer la sección de ejemplo ahora, en donde va a ser, el markdown va a ser ejemplos, que básicamente es esto de aquí. Le vamos a entregar una lista de ejemplos que es lo que vimos al inicio del video, calcula la suma de 2 y 3. El otro es generar una lista de números del 1 al 10. Y el otro es crear una función que calcule el factorial de un número. También pueden poner, no sé, vamos a hacernos creativos, crea un juego básico con Pygame, no sé. Ok, y ahí ustedes pueden poner más ejemplos si quieren. Y estos ejemplos lo vamos a hacer una select box de Streamlit y le vamos a guardar una variable example, la selección que escoge el usuario. Le vamos a poner aquí que diga selecciona un ejemplo y le vamos a poner los ejemplos. Entonces déjenme ejecutar esto aquí de nuevo. A ver, es que no se llama así, se llama app. Ahí sí. Entonces básicamente es esto lo que le estamos entregando acá. Estamos entregando una lista en donde le pusimos los ejemplos. Y en este caso le pusimos crear un juego básico con Pygame.
que fue el ejemplo que agregamos en el video. Luego tenemos que hacer el botón. El botón va a decir ejecutar ejemplo. Vamos a crear una variable user input que va a ser el ejemplo que le vamos a entregar de la select box. Vamos a tener una respuesta que va a ser un agent ejecutor. Vamos a invocar al agente ejecutor, lo vamos a ejecutar, en donde le vamos a entregar como input el user input. Y podrían directamente entregarle el ejemplo. No es necesario el user input, porque el user input lo vamos a usar para más cosas, ¿ok? Luego vamos a poner un markdown de respuesta de la gente. Luego vamos a crear una respuesta que va a estar encerrado como en un texto de código, como etiquetas de código, en donde le vamos a entregar el output de la respuesta. Y el lenguaje va a ser de tipo Python. Ya le voy a mostrar qué es eso. Y vamos a guardar la historia con la función que creamos acá arriba de save history, en donde vamos a guardar el user input y la respuesta del agente. Ok, entonces voy a actualizar esto y como ven ahora se me creó el botón. Voy a, por ejemplo, ponerle crear un juego básico con Pygame. Vamos a ejecutar ejemplo y vamos a esperar que se termine de ejecutar. Y bueno, me dice no puedo ejecutar el código de Pygame aquí, pero te proporciona el código para que lo ejecute en tu entorno local. Entonces me da el código de Pygame, que no lo voy a ejecutar, pero básicamente, bueno, inicia Pygame, crea una ventana 800 por 600, le pone el título, colores blanco y negro, el jugador de 50 píxeles de tamaño, lo va a poner a la mitad de la pantalla, le pone una velocidad, etc. Con la tecla izquierda me muevo a la izquierda, con la tecla de la flecha derecha me muevo a la derecha. Un juego bastante básico, ¿ok? Que fue básicamente lo que le pedí. Ok, ¿qué es lo que yo les decía? Que acá este es stcode, básicamente este cuadrito de acá. Y yo puedo copiar, pero es básicamente, ¿por qué Python? Porque me reconoce que es un código de Python nomás. Aquí le puedo poner, como ven aquí me pone Python. Si yo le hubiese puesto HTML, me pondría HTML acá, ¿ok? Básicamente eso es lo que quería explicarles de esa parte del código, esta parte de acá, ¿ok? Luego vamos a crear un input, que es por si el usuario quiere alguna pregunta que no esté dentro de los ejemplos. Vamos a guardar la variable user input, en donde vamos a usar de Streamlit un input de texto y le vamos a poner al usuario que introduzca su pregunta o comando para la gente. Y la variable va a ser la input text, ¿ok? Vamos a dejar acá abajito. Básicamente esto va a ser el nombre único en donde vamos a poder acceder y manipular, este caso, el input, que después lo vamos... No, en realidad no sé si lo vamos a usar, pero es por si quisiéramos manipular ese input, lo usamos con esta clave, con el input text, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo esto? Básicamente es crear aquí un input para que el usuario pueda escribir lo que sea, ¿ok? Ahora vamos a crear dos columnas, una para poner el botón de ejecutar y el otro para poner el botón de limpiar. Entonces el botón de ejecutar, bueno, va a decir ejecutar y va a tener la clave o se va a llamar execute button. Y el de limpiar, que va a ser limpiar el historial y que va a ser el botón con la clave de clear button, ¿ok? Y en este caso, si ejecutar está presionado y si el user input no está vacío, es decir, aquí escribí, déjeme actualizar, es decir, yo escribí algo y ejecuté, apreté el botón, se va a ejecutar este código. Se va a guardar una respuesta en donde llamamos al agente ejecutor, en el método invoke, le entregamos el input que está dentro del user input, que es lo que el cliente, el usuario escribió. Luego vamos a hacer un markdown, que vamos a escribir respuestas de la gente y vamos a guardar esa respuesta en un código. La vamos a mostrar en un código también que es del lenguaje Python, lo mismo que hicimos anteriormente, y vamos a guardarlo en el historial. Aquí a todo esto se me creó este archivo historial cuando ejecuté el código anterior y me guardó lo que teníamos anteriormente, ¿ok? En caso contrario, si no el user input está vacío, me va a escribir, por favor, introduce una pregunta o comando. Entonces, por ejemplo, voy a actualizar nuevamente y voy a dejarlo vacío y vamos a poner ejecutar. Me va a decir, por favor, introduce una pregunta o comando. Entonces le voy a decir que dame el factorial de 5. Vamos a ejecutar. El factorial de 5 es 120. ¿Ok? Perfecto. Y miramos acá, usó importó mat, creó una variable factorial 5 y usó la función mat.factorial 5 para calcular el factorial y le imprimió 120. Ok, como ven, usó Python para calcular el factorial y me lo puso acá. Y esa respuesta se guarda en el historial acá abajo. Dame el factorial de 5 y el factorial de 5 es 120, como ven. Ok, y bueno, para limpiar el historial simplemente vamos a crear un if limpiar, es decir, el botón limpiar lo apretamos, vamos a llamar a la función clear history. Por ejemplo, vamos a ejecutar de nuevo esto que lo había borrado. El factorial de 5 es 120. Vamos a apretar limpiar el historial. Y como ven, se me limpia el historial de acá. Y voy acá al archivo y está vacío. Ok. Luego vamos a aquí cargar el historial. Cuando exista historial en el archivo, lo vamos a cargar. Entonces vamos a hacer un load history, historial de consultas. Si el historial no está vacío, entonces para cada una de las líneas del historial vamos a imprimir el texto.
¿Ok? Y si no, vamos a escribir acá, no hay historial de consultas. Y finalmente vamos a descargar el historial. Si quisieran descargarlo, le pueden poner, no sé, aquí por ejemplo, le tengo el mismo nombre, pero le vamos a poner historia.txt para descargar el archivo. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar historia.txt. Y vamos a poner si el botón download, el que estamos creando ahora, está apretado, este tiene que ser un botón de tipo download, ¿ok? Es un tipo de botón de Streamlit que se va a llamar descargar historial. Lo vamos a guardar con el archivo F que creamos acá. Y el nombre del archivo va a ser historialconsultas.txt. Perdón, ahí este tiene que ser el history.txt, me había equivocado. Y acá está el nombre del archivo que va a ser historialdeconsulta.txt. Y aquí vamos a escribir descarga exitosa. ¿Ok? Entonces ya deberíamos tener listo nuestro programa. Vamos a ejecutar, actualizar acá. Como ven, me dice historial de consulta. No hay historial de consulta porque lo habíamos limpiado anteriormente. Voy a ponerme que me creo una función para que calcule el factorial. Ejecutamos ejemplo. Me da el código para ejecutar el factorial. Y tenemos el historial. Y vamos a ponerle acá a descargar. Y se me descarga historial de consultas, TXT. Y acá está el historial. Perfecto. Como ven, ustedes pueden ir modificando este código para hacer lo que necesiten. Espero les haya gustado, les haya servido. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su aporte yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Así que a RBO FX, Pablo Díaz, Gisos Vargas, el más minut del mundo, Carlos Hernández, Carlos Rendón, Samuel Benavides, Domeco Simi, Miguel Mendoza, Carol Gutiérrez, Ricardo Araya, Isaac Orrego, Vicar Padilla, Bustaro, María Alejandra Loaiza, Guillermo David, Najuk Granados, Eduardo Gamarra, Hans Reyes, IDBS Channel, Rodrigo García, Alexis, Gary Roa, Omar Valega, Kenneth, Letesi, Matías Arregada, José Luis Cadena, Ibrin Lorenzana, Marco Jacome, Oscar Chau, Julio Lorca, José Flores, Diego Durán, Claudio González, Hans López, Denis Valdison, Fabricio Amaya, Víctor Ángel, Gustavo, Matías Santander, Valeria Dueñas, Adrián M, Claudio Tapia, J. Torres, Daniel Cañulao, Eric, Qué Táctica, Navy González, Diego Ángeles y José Jotze. Muchas gracias a todos ustedes. Y también agradecer a los últimos cafecitos que me han dado en el canal, así que a Pérez Javier, Coffee Supporter y Nai Sui, muchas gracias también a ustedes. Y eso es todo por hoy, los invito a suscribirse, dejar su like, activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y nos vemos pronto, que estén bien. Chau, chau.